acompáñame a Mateo, Mateo capítulo 11, versículo del 1 al 19. Mateo capítulo 11, versículo del 1 al 19. Son bastantes versículos, pero creo que vale la pena pues tomarlos juntos, porque al final hay como un hilo conductor en estos versículos. Mientras lo leía, lo estudiaba, pues veía como que hay un hilo conductor, ¿vale? Y recordarte pues que estamos siguiendo la lectura, ¿vale? Empezamos con Mateo con el Sermón del Monte y hemos ido avanzando. Sobre todo si en el proceso, ¿no?, de estar leyendo Mateo ves que hay textos que omitimos, es porque realmente nos estamos enfocando más en donde interviene Jesús en primera persona y Él está hablando. A lo mejor si hay algún texto que narra algo, ¿no?, del contexto y tal, pues nos lo saltamos porque estamos interesados en ver lo que Jesús dice, cómo Jesús interactúa. Recuerda que tiene que ver con enseñanzas para una vida cristiana práctica. Así que bueno, Mateo capítulo 11, versículo del 1 al 19, dice así. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, recuerda que las semanas anteriores, pues Tati, yo también estábamos compartiendo sobre esas instrucciones que Jesús da a los discípulos cuando los envía a predicar en su viaje misionero exploratorio. Pues dice que habiendo terminado de dar estas instrucciones a los 12, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, se está refiriendo a Juan Bautista, el que bautizó a Jesús, el que predicaba ese bautismo de arrepentimiento, dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle. O sea, Juan le envía unos mensajeros, unos discípulos de él, para preguntarle a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. O sea, le está hablando de hechos. Lo que estáis escuchando, los testimonios que estáis escuchando y lo que estáis viendo con vuestros ojos. Versículo 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente que estaba ahí, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. O sea, no era el caso de Juan, ¿no? Juan no iba con esas vestiduras delicadas o elegantes. Y sigue diciendo versículo 9, pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 16. ¿A qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. O sea, endechar es como hablar de cosas tristes, ¿no? Y normalmente, pues, en un velorio, ¿no? Pues están ahí, ¿no? La gente llorando, ¿no? Y tiene que ver con esto. Contamos cosas tristes y no llorasteis o no os lamentasteis. Porque vino Juan, versículo 18, que ni comía ni bebía, y dicen, hace alusión a los ayunos, ¿no?, de Juan y a una vida austera, y decían, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, Jesús mismo, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ok,
Hasta ahí la lectura, ¿vale? He querido leerla yo para no enredarnos mucho y tal, pero mira, hay algo que yo he ido observando con el paso del tiempo, desde que soy cristiano, lo he observado, te voy a decir una cosa, primero en mi propia vida, yo lo he observado en mi propia vida y luego pues también lo he observado en la vida de otras personas. Y es que en muchas ocasiones, cuando no nos gusta mucho el proceso que Dios está teniendo con nosotros, o no nos gusta mucho la forma en que Dios está obrando, o incluso no nos gusta mucho a las personas que Dios está usando para tratar con nuestras vidas, pues una manera de evadir eso es proyectar sobre otros la culpa de mi inactividad o de mi falta de compromiso, ¿vale? Eso yo te digo que yo lo he vivido en mi propia vida y lo he visto en la vida de otras personas, ¿no? Es como el mecanismo de proyección. O sea, a mí es a quien Dios le está pidiendo que haga algo, hay un proceso que Dios está teniendo con mi propia vida, pero como me incomoda, no me gusta mucho, mejor que se haga de otra manera y todo esto, pues lo que hago es buscar, quejarme, o hacer sugerencias, ¿no?, en negativo acerca de cómo se hacen las cosas o acerca de otras personas y vas a ver que esto tiene sentido con lo que acabamos de leer, ¿no? A veces, la verdad que las personas que quizá menos involucradas están o están ahí paralizadas en el proceso que Dios lleva con sus vidas, suelen ser las que más opinan negativamente, ¿no?, acerca de todo. ¿Pero por qué? Repito, hago énfasis, porque es una manera de defendernos o de camuflar, ¿no?, mi situación actual, lo que yo estoy viviendo. Es una manera de camuflar mi inactividad, pues, como diciendo, bueno, estoy aportando criterio, ¿no? Pero es una manera de evadir. Y quiero decirte que esto, pues no es algo nuevo, que no te lo estoy diciendo yo porque me lo estén inventando, sino que Jesús vio eso exactamente en la generación de su tiempo, ¿vale? Ahí hemos leído y ahora vamos a profundizar un poquito más en el texto. Pero Jesús ya vio eso, lo vio en su generación. Y si Jesús lo vio en su generación, ¿qué significa? Que es una condición en el corazón del ser humano, ¿vale? O sea, porque Jesús lo vio ahí, no es que su generación era mejor o peor, sino que al final son patrones repetitivos en el corazón de las personas, ¿vale? Entonces, Jesús lo vio y lo que vamos a estar viendo en esta mañana, pues nos va a mostrar que realmente eso respondía a un patrón. Mira, yo veo en esto que hemos leído, cuando lo leía veía como 3 bloques, ¿no? Si tú te das cuenta, por un lado está que Juan Bautista está preso y quiere saber si Jesús es el Mesías, ¿no? Por otro lado está el momento en el que Jesús se vuelve al público, a la gente que tiene allí, y empieza a afirmar delante de todos que Juan Bautista es quien realmente es, o sea, que es profeta, ¿no? Y además es el último profeta del Antiguo Testamento y que conecta ya con el Nuevo, ¿no? O sea, este es el eslabón, ¿no? Este es el eslabón perdido, ¿no? El que conecta lo uno con lo otro. Parece que esa es otra escena y luego Jesús empieza a hacer comentarios acerca de su generación, ¿no? Esos son esos 3 bloques, pero yo veo como un hilo conductor y es que al final nos está diciendo que el fruto confirma realmente lo que viene de Dios. Aunque a veces no viene en la forma que nosotros esperamos, aunque a veces no se dan las cosas como nos imaginábamos, ¿no? Si te das cuenta en todo este pasaje, el fruto, y hablábamos también el jueves en casa de Leo, compartía, semanas atrás hemos hablado del fruto, ¿no? Porque Jesús mismo habla del fruto. Y querido, querida, no se trata de en qué formato viene, en qué apariencia tiene. Lo que realmente nos va a dar una garantía, una seguridad de que esto que está ocurriendo o esto que está viniendo viene de Dios por el fruto que da. Aunque a veces no nos guste demasiado el proceso que Dios está usando o las formas en las que Dios está trabajando en nuestras vidas, ¿vale? Si pienso en Juan,
Pues la cárcel, que Juan esté preso, aparentemente podría decir, no ha tenido éxito. Su ministerio al final iba así, se estrelló, preso. Y lo que le vino después, imagínate, le cortaron la cabeza. No, Juan parecía que era, pero no fue. Podemos pensar. No. Realmente el hecho de que estuviera en la cárcel, aparentemente eso ocultaría el fruto, pero ¿a qué vino Juan? Que aparte de preparar camino para el Señor, el que predicaba arrepentimiento, así, a secas. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué hacía la gente? Arrepentirse, ¿no? Él venía predicando su mensaje y venían multitudes y boom, arrepiéntete porque si no te vas a ser cortado, ¿no? Un mensaje ahí de Juan Bautista al puro estilo profeta, ¿no? Profeta ahí del Antiguo Testamento dando caña y la gente respondía. Oye, que de verdad que quizá no sería un mensaje muy popular para su tiempo. ¿Por qué? Porque los propios judíos, si nosotros somos descendientes de Abraham, ¿de qué nos vamos a arrepentir nosotros? Si nosotros somos de la estirpe, ¿no? Si nosotros somos descendientes, oye, pero al final el propósito por el cual Dios enviaba a Juan Bautista de abrir camino al Señor mediante ese bautismo, esa predicación de arrepentimiento, tuvo éxito. No queramos opacarlo, no es que acabó preso. Sí, había cumplido el propósito por el cual Dios lo había enviado y entonces había tenido éxito, había habido fruto. El fruto confirma que realmente venía de parte de Dios. En Jesús, su estilo de vida escandalizaba a los religiosos. ¿No? Pues que este tiene, le dijeron también que tiene demonios, le dijeron comilón, bebedor, que no sé qué, pero los milagros, las señales, las vidas transformadas, confirmaban que él era el Mesías, por más que todo el mundo estuviera diciendo, o sobre todo los religiosos. En la generación de la que Jesús habla, pues la generación de la que Jesús habla, que pone el ejemplo de unos niños que están jugando ahí en la plaza, ¿no? Venga, te tocamos la flauta y no baila, pero venga, baila. Baila. No, es que no me gusta. Bueno, venga, te voy a hacer otro juego. Vamos a hacer para que llores. No llora, que te estoy haciendo el juego para que llores. No, es que tampoco me gusta, ¿no? Es el ejemplo que está dando Jesús. Entonces, a ver, que no os gusta ni esto ni os gusta lo otro. Así es esta generación, que está a disgusto con todo para no hacer nada. Eso es lo que está diciendo Jesús, ¿no? Entonces, está diciendo que hay una generación que con críticas hacia la forma, no, es que no me gusta esto, no me gusta lo otro, al final es una excusa para no responder al mensaje. No nos gusta Juan, no nos gusta Jesús, no nos gusta... ¿Quién te gusta? No me gusta nada, lo que no quiero es hacer. Está hablando de esa generación, ¿vale? Entonces, vamos a enfocarnos aquí en Juan, ahí, Mateo capítulo 11, en los versículos del 1 al 6, que lo hemos leído, ¿no? No te lo voy a repetir, pero en ese bloque, donde en pocas palabras Juan está preso, y piensa por un momento, Juan Bautista, en ese momento es un hombre preso, encarcelado. Oye, Juan Bautista, ¿tú te acuerdas qué es lo que ha hecho Juan Bautista cuando ha visto a Jesús? Cuando ha visto a Jesús en uno de los evangelios, ¿qué ha dicho? ¿Quién es este? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús le ha dicho a Juan Bautista que lo bautice, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Jesús? O sea, ¿qué ha dicho Juan Bautista? Perdón. Jesús le ha dicho, venga, bautízame, Juan, su primo ahí. Bautízame. ¿Y qué ha dicho Juan Bautista? Tú me tendrías que bautizar a mí, pero si tú eres mayor que yo, o sea, ¿cómo te voy a bautizar? Y Jesús le ha dicho, no, tranquilo, que es para que se cumpla toda justicia, para que establezcamos aquí el modelo. Te pregunto, con esas declaraciones de Juan, ¿tú piensas que Juan no sabía quién era Jesús? ¿No lo tenía claro? Hombre, estos versículos nos hablan de que, oye, Juan, por el Espíritu, por el Señor, sabía quién era Jesús. Pero resulta que luego acaba preso. ¿Y tú sabes qué pasa?
que a veces cuando nos vemos en circunstancias muy chungas, empezamos a dudar de aquello que teníamos muy claro de parte de Dios, ¿vale? Y esto es lo que estamos viendo, o sea, al punto de que Juan, tú imagínate, Juan está preso, no sabe qué va a ocurrir y qué hace. Oye, ir a preguntarle si él es el Mesías. A ver, pero Juan, pero si tú mismo has señalado hacia él, si ese era tu ministerio, Juan, si tú has nacido para eso, para decir que él es el Mesías, ¿por qué estás dudando? Y él envía a sus 2 discípulos a preguntar. Y la verdad que Jesús no empieza a darle argumentos teológicos. Sí, Juan, porque recuerda que así como dice la Escritura. Mira, Jesús lo que le dice, aquí están los hechos, aquí están los frutos. Que los ciegos ven, que los cojos andan, que los muertos son resucitados, que los leprosos son limpiados, que las vidas son transformadas. O sea, ir y decirle a Juan realmente el testimonio y los hechos de lo que está ocurriendo. Y termina diciendo, y bienaventurado es bendecido aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Qué significa? La palabra original es aquel que no se escandalice, aquel que no tropiece conmigo. ¿Sabes por qué? Porque precisamente, venimos hablando de esto cuando hablamos del fruto y todo eso. Oye, yo puedo tener algo muy claro de parte de Dios. O sea, tú puedes tener claro de parte de Dios a qué te llama el Señor. Que Jesús te ha llamado, que Jesús te ha bendecido, que Jesús te ha salvado. Puedes tenerlo muy claro. Y a veces pensamos que, bueno, pues entonces todo me tiene que ir de maravilla. Y si no me va de maravilla, y decimos de maravilla es que las cosas salgan como yo quiero. Si no me va de maravilla, ¿qué decimos? Uf, entonces, ¿qué será? ¿Qué pasará? Pero ya sabemos de sobra que la Biblia nos advierte, Jesús mismo, oye, la puerta estrecha, el camino angosto, ¿no? Que Jesús sí nos advierte mucho, ¿no? De dificultades, de pruebas. Pero él está diciendo, ¿tú piensas que Juan Bautista podría, como hombre, como ser humano, como tú y como yo, ofenderse, escandalizarse en algún momento, en una debilidad, por el hecho, pero si yo era el siervo del Señor, si de a mí se me... ¿Por qué tengo que acabar yo preso? O, Señor, ¿te has olvidado de mí? ¿No? Estoy aquí, ¿no? Mira que él mismo dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Sí, pero es que suena muy bonito y seguramente, estoy seguro, son palabras inspiradas por Dios. Pero humanamente, nuestra naturaleza humana, somos débiles. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Y entonces Jesús le dice, mira, eres bienaventurado, decirle esto, ¿no? Dichoso, bienaventurado, los que no tropiezan en mí, los que no se escandalizan de mí. O sea, no te ofendas, me digo yo a mí, David, no te ofendas cuando el Señor permita cosas, permita circunstancias y no empieces a medir el éxito en si las cosas salen como quieres o no, sino en el fruto, en que se cumple su palabra, en que Él es fiel, ¿vale? Entonces, esto es una lección muy importante. Ahora, si seguimos un poquito más adelante, bueno, te digo algún versículo, Santiago 1, entre el 2 y el 4, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, la tribulación no es evidencia de abandono, sino parte del proceso, ¿vale? Pero ahora vamos a ir como a un segundo bloque desde el versículo, Mateo 11, desde el versículo 7 al 15, donde Jesús, después de que se van esos mensajeros de Juan Bautista, ¿qué hace? Él empieza a afirmar la identidad de Juan Bautista delante de esa multitud o de esas personas que estaban allí. Y él empieza a decir quién era realmente Juan Bautista. Los mensajeros se van, él empieza a hablar y él hace como 3 preguntas retóricas, es decir, que evidentemente él sabe cuál es la respuesta es afirmativa, pero está preguntando a la gente y les dice, ¿a quién habéis salido a ver al desierto? Porque Juan Bautista empezó a predicar ahí en el desierto, venga, arrepentimiento, arrepentimiento, y las multitudes venían a él. Dice, a una caña sacudida por el viento, es decir, a una persona inestable, a una persona débil. No, porque Juan era firme, ¿no?
Luego dice, ¿a quién? A un hombre con vestiduras delicadas, con su trajecito de chaqueta, con su corbata. No, Juan Bautista, ¿cómo iba? Con pieles de camello, comiendo miel y langosta. No langostinos, no, langosta, ¿no? De esa, aquí, ¿cómo le decimos a las langostas? No, grillos no. Saltamonte, no, hay otro nombre también, no me acuerdo ahora. Chicharras a veces, ¿no? Bueno, tú imagínate, ¿no? Que a veces te saltan y se te pegan aquí, pues eso comía Juan Bautista, ¿no? Imagínate. Entonces, ¿habéis salido a quién? A ver, a un hombre de vestiduras delicadas, ¿no? No, Juan Bautista no era así, dice, porque esa gente está, pues, en los lugares, ¿no? Donde hay dinero y tal. No, Juan Bautista no era así, era un hombre del desierto, austero, además venía de una idea, eso es de austeridad, ¿no? De ahí, ¿no? Sufriente, ¿no? De prepararse, muchos ayunos, ¿no? Juan Bautista venía de esa línea. Dice, ¿y a quién salisteis a ver? ¿A un profeta? Y entonces ahí Jesús dice, sí, y más que profeta. ¿Por qué? Porque en pocas palabras lo que está diciendo Juan Bautista era el mensajero que había anunciado el profeta Malaquías, en Malaquías 3.1, que era el que preparaba camino al Señor. Entonces Jesús está reafirmando delante de la gente que el encarcelamiento de Juan no es un fracaso. Lo está confirmando delante de todos. Y es más, y cuando habla de Juan Bautista, dice, mira, os digo que no hay persona nacida, ¿no? De mujer, dice, más grande que Juan Bautista. Pero luego dice, pero comparado al reino de Dios es el más insignificante. ¿Qué está menospreciando a Juan Bautista? No. Lo que está diciendo es que, mira, todo el antiguo pacto, Juan Bautista es el mayor, el más grande, pero lo que viene de ahora en adelante es mucho más, es mucho mejor. Ese nuevo pacto, ese reino de los cielos que yo vengo anunciando, ¿vale? Porque lo que ocurrió antes era necesario, pero era un aviso todo el Antiguo Testamento apuntando a lo perfecto que tenía que venir, a Jesús mismo. ¿Entiendes? No es que está desvalorizando a Juan Bautista. Bueno, es más grande, pero es insignificante comparado a otros. No está diciendo esto, ¿vale? Y luego está hablando también, termina diciendo, ¿no? Ahí dice, y si queréis recibirlo, él es Elías, el que había de venir. Dice, y el que tiene oídos para oír, que oiga. Ese, si queréis recibirlo, el que tenga oídos, son invitaciones de Jesús que implican que no todos van a querer. Mira, yo lo estoy diciendo, vosotros sabréis. La verdad está disponible, la verdad está ahí frente a vuestras narices, pero requiere disposición para recibirla. Así que, bueno, y la última parte, el reproche que hace a esta generación, pues ya lo hemos dicho, ¿verdad? La imagen es esos niños jugando en una plaza que se quejan de que sus compañeros pues no juegan bien, ¿no? Es que no estáis jugando bien. Es que estamos diciendo, ¿no? Cuando los niños están ahí jugando, pero es que no juegas bien, pero es que coge bien la pistola, pero es que no sé cuánto. Bueno, pues Jesús pone una ilustración así, ¿no? Unos niños que sus compañeros no juegan bien porque tocan música alegre y los otros no bailan, entonan lamentos y los otros no lloran. Entonces, nada les viene bien. Y Jesús aplica esta imagen a su generación, pues ¿para qué? Mira, Juan vino con austeridad, vino ayunando, vino en el desierto, vistiendo pelo de camello. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijisteis vosotros? Porque está hablando a esa misma generación. La misma generación que vio a Juan, vio a Jesús. Este está fatal, este está endemoniado. O sea, vale, no queréis a Juan. Venga, Jesús viene más cercano, más amoroso, más misericordioso, más gracia, ¿vale? Viene comiendo, bebiendo, sentándose con publicanos, con pecadores. ¿Y qué le dicen? Glotón, borracho, mal ejemplo. Vamos a ver, aclararos qué es lo que queréis. No es que a quién queremos, no, es que queremos a quién quiere, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Dos estilos completamente opuestos, pero esa generación rechaza a los dos. El diagnóstico de Jesús aquí está muy claro. El problema no es el estilo de Juan.
ni el estilo de Jesús. El problema es una generación que ha decidido no responder al mensaje, sea cual sea la forma en la que llegue, sea quien sea el predicador que lo traiga. No es que a mí me gusta un predicador de no sé dónde, que ese sí me llega. Claro, mira, la excusa perfecta, no, a mí me gusta un predicador de Japón, que lo veo con subtítulos. Claro, porque tú ni tienes relación con él y el otro predica por YouTube y tú te acuestas en tu casa y, y al final puedes hacer lo que quieras. ¿Me entiendes? Entonces, eso es muy típico. No, es que a mí me gusta mucho conectarme con... Vale, mira, da igual. Si es que si vas a escuchar la palabra de Dios, la cuestión es, ¿estás respondiendo? ¿Estás respondiendo a la palabra de Dios o no? La crítica a las formas externas es una excusa para evadir la responsabilidad de responder. Yo siempre recuerdo que yo en Ecuador, cuando intenté delegar, yo era el pastor, ¿no? Plantamos una iglesia, comenzamos y tal, y entonces pues ya llegó un momento donde delegué sobre las personas que eran discípulos, que eran obreros, como cualquiera de vosotros. Y curiosamente, había algunas personas que si ese día yo no iba a predicar, se levantaban y se iban. O sea, se levantaban y se iban porque, no, como no predica David, este no me gusta. Vamos a ver, pero si este te va a predicar la palabra de Dios, ¿cómo que no te gusta? Entonces, al final, ¿qué es? ¿Una excusa para qué? Vamos, que porque predicara yo no es que obedecía más. ¿Sí me entiendes? No, es que yo me voy, porque no me gusta, ¿sabes? Entonces, no tiene sentido, muchas veces como seres humanos, pues ponemos este tipo de excusas, ¿vale? La crítica a las formas externas es una excusa para evadir la responsabilidad. Y curiosamente, ¿no? Pues, vaya, aquí es una paradoja, ¿no? Y vale la pena que lo nombremos con claridad, que a veces, pues, nos metemos todos, ¿vale? Porque yo te he dicho que yo lo he hecho también. Mira, puedo decirte, me acuerdo de algo, yo hubo un tiempo cuando estaba en la finca, ¿no? Me había convertido y tal, pero yo necesitaba que Dios sane mi corazón con cosas que tenían que ver con la paternidad y tal. Y recuerdo que se hablaba mucho de sanidad emocional, de que Dios sana el alma, sana, ¿no? Esas heridas del corazón. Yo escuchaba muchos testimonios, muchas predicaciones, pero yo seguía con mi necesidad. Y también esperaba que mis pastores oren por mí y pues no llegaba el momento, oye, que siempre estaban con una cosa, con otra, y yo estaba desesperado. Y llegué al punto de estar molesto, estaba hasta las narices. Y bueno, a ver, Señor, pero si tú eres Dios, si yo te estoy sirviendo, yo ¿por qué tengo que andar con esta carga pesada en mi corazón? ¿Por qué no sanas mi corazón de una vez? Porque identificaba problemas en mi vida, identificaba reacciones que no me gustaban, que sabía que no estaban bien. A ver, Señor, y recuerdo que en ese tiempo pues estaban poniendo unos cursos de la verdadera masculinidad, ¿no? Y era ahí unos vídeos que eran pues de Estados Unidos, pero estaba traducido al español. Y yo recuerdo que yo, como estaba tan molesto, y yo veía que otra vez estaban hablando de la paternidad y de no sé cuánto, y yo estaba ya, o sea, estaba molesto, yo ya no quería escuchar más, o sea, estaba en plan que no me digan más nada, que yo necesito, que tengo necesidad. Y recuerdo que me salía de la reunión. Claro, mi pastor me preguntó, David, ¿qué es lo que pasa? Que no era una conducta normal en mí, porque normalmente yo era bastante aplicado y tal. Entonces yo recuerdo que mi excusa fue que no me gustan esos vídeos, no sé, es que muy americano, le dije, muy americano. Y ¿tú qué sabes de muy americano ni pop americano? La verdadera razón no es que el vídeo no me gustaba, que era muy americano. La verdadera razón es que yo estaba cansado de escuchar de algo que yo no obtenía el resultado. ¿Entiendes? Y bueno, fue cuestión de poco tiempo, llegó el momento donde sí hubo oportunidad de tener un tiempo de oración con mis pastores y puedo decir que Dios obró en mi vida y no fue nada dramático ni nada, pero ¡pum! Hubo un cambio en mi vida, hubo una transformación. Pero mi excusa era, no, es que no me gusta ese vídeo, no me gusta el predicador, no me gusta no sé qué cosa, y eran excusas realmente, para yo no tomar ese paso de compromiso o hacer la parte que me tocaba. Buenas.
Así que bueno, mira, para ir terminando, yo te invito a ponerte de pie. ¿Sabes una cosa? Al fin y al cabo, si Dios está tratando con tu vida, está teniendo un proceso contigo, o está usando a personas para tratar contigo, o para discipularte, o para hablar a tu corazón, es importante, ¿no? Ver y reconocer realmente, Señor, eres tú el que estás usando todas estas circunstancias, todo este proceso. Entrar en una dinámica de simplemente, es que esto no me parece, es que lo otro, cuando yo no estoy tomando pasos de obediencia al Señor, y hermano, una vez más aclaro, no hablo esto por nada ni por nadie en particular, es el texto que toca, ¿vale? Es el texto que toca y creo que es bueno de parte del Señor para nuestras vidas. Por eso estamos predicando expositivamente, para que venga todo el consejo de Dios a nuestras vidas y no solamente lo que a uno se le ocurre. ¿Sabes qué? Cuando tú sí estás involucrado en lo que Dios está queriendo hacer en tu vida y con tu vida, tú te puedes equivocar. Todos nos equivocamos, pero vas a aprender de los errores, vas a aprender de las meteduras de pata. Sin embargo, y Dios no te va a castigar si te equivocas porque, bueno, pues corriges y ya está. Sin embargo, Dios sí reprocha en su palabra la apatía y la inactividad. Eso sí lo reprocha duramente, ¿sabes? Entonces yo quiero animarte en esta mañana. En primer lugar, a que no juzgues las circunstancias que hay a tu alrededor, pues porque es que ahora estoy preso. Bueno, aquí no hay nadie que esté preso, porque no estaría aquí, ¿verdad? Sino realmente el fruto que esta circunstancia Dios quiere producir a través de esta circunstancia en mi vida. Y por otro lado, no te mantengas al margen. O sea, involúcrate en lo que Dios está queriendo obrar en tu vida en este tiempo. Que por preferencia nos puede gustar más el tipo de proceso que Dios usa, las personas que Dios usa. Pues todos tenemos expectativas y preferencias, ¿vale? Pero que eso no robe la oportunidad que Dios te está dando de ser moldeado, de ser transformado, de servirle. Así que te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás y que podamos orar y que ahí donde estás también puedas pensar, ¿hay alguna circunstancia que en este tiempo o en esta mañana están haciéndote dudar de algo que quizá tenías muy claro de parte del Señor? ¿Alguna circunstancia adversa, alguna dificultad, algún tropiezo? Padre, yo te pido, Dios, que con tu Espíritu Santo tú puedas, Señor, reafirmar en nuestros corazones aquellas palabras que tú ya nos has hablado, Señor, aquello que tenemos por cierto que tú has dicho en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos ser librados de toda duda, Señor. Dios mío, que nos lleva, Señor, a cuestionar, Señor, si has sido tú, no has sido tú, Dios. Que podamos observar el fruto que tú ya has producido y el que quieres producir en nuestras vidas, Señor. Y que podamos ser de esos bienaventurados, porque no hemos encontrado, no hemos tropezado contigo, Señor. Oh Dios, ayúdanos. Y ayúdanos, Padre, Señor, también a no ser como esa generación que describió Jesús. Señor, ayúdanos, Dios mío, a no estar inconformes con todo, Señor, sino a participar, a colaborar, a dejarnos moldear por tus manos, Señor. A pesar de que usas diferentes modelos, diferentes estilos, diferentes procesos, Señor, con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a verte a ti por encima de circunstancias, de personas, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar 100%, Dios mío, involucrados en lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestras vidas, a nuestro alrededor, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga mucho.
Recordarte, reuniones semanales, miércoles, 8 de la tarde, casa de Joana y José Antonio, jueves, 8 de la tarde, casa de Leo y de Yolanda, ¿vale? Próxima reunión de jóvenes se avisará domingo que viene, es aquí, ¿no? Sí, domingo que viene es aquí con normalidad, 10:30, ¿vale? Así que nada, recordar también, no me he olvidado, bautismos. Yo hasta ahora tengo una persona, creo que confirmada, ¿vale? Entonces, sí, pero eso en privado, ¿vale? Entonces, si hay alguien que a mí se me esté escapando, que se me olvide y que si haya pensado en el tema del bautismo, pues que hable conmigo, ¿vale? Dios te bendiga mucho. Vamos a orar por las ofrendas también, ¿vale? Recordaros que no pasamos por los asientos, sino que están ahí y nos despedimos en oración. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias por este tiempo de compartir juntos. Señor, gracias también por cómo tú nos provees, Señor, nos bendices. Nosotros también queremos, cada uno conforme hemos sido prosperados, poder ofrendar, ser generosos, Señor. Dios, para tu obra, para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús, nos despedimos de este lugar, pero tu presencia sea con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendeciros, saludaros.